Ezequiel 29. Dios contra el rey cocodrilo. A. Contra Egipto. 1:1-3. Dios se opone al orgullo de Egipto y su faraón. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla, y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. En el año 10, esta profecía con respecto a Egipto llegó a Ezequiel antes de la caída de Jerusalén. En este tiempo todavía había algunos en Judá y Jerusalén que esperaban que Egipto los rescatara de los poderosos babilonios. Y Ezequiel 29 comienza una serie de 4 capítulos de profecías contra Egipto. Esto era necesario porque aunque Egipto mantuvo a Israel en esclavitud durante 400 años, Israel también tuvo un impulso de buscar a Egipto en tiempos de crisis que precedieron a sus años de esclavitud, remontándose a los primeros días de Abraham en Canaán, Génesis 12, 10-20. Isaías advirtió al pueblo de Dios: ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, Isaías 31, 1. Incluso en los días de Jeremías y Ezequiel, todavía buscaban ayuda en Egipto en lugar de confiar en Dios y su plan. 2. Como nos hemos dado cuenta al leer esta profecía y la de Jeremías, el peligro político había sido el creado por la mirada de este pueblo hacia Egipto. Esto explica la longitud y precisión de estos mensajes. Morgan. 3. La fecha dada en el versículo 1 es explícita. Fue 1 año y 2 días después de que Nabucodonosor había sitiado Jerusalén, 24, 1-2. 2 Reyes 25, 1, y 7 meses antes de su destrucción, 2 Reyes 25, 3-8. Fain B. B. Pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto. Egipto había sido durante mucho tiempo un enemigo del pueblo de Israel, como el lugar de su larga esclavitud y como una tentación constante tanto espiritual como políticamente. Ezequiel iba a poner su rostro contra Faraón, rey de Egipto, porque Dios dijo: he aquí yo estoy contra ti. Y puede parecer extraño que un profeta exiliado del pequeño Israel pensara que tenía la posición para hablar a grandes reinos como Egipto. Sin embargo, Ezequiel representaba al Dios de toda la tierra. El historiador secular veía a Israel empequeñecido en la insignificancia por vecinos poderosos. El comentarista religioso, el profeta, veía a los grandes poderes sostenidos firmemente en la mano del Dios poderoso del pequeño Israel. Taylor. 2. Aunque el profeta no lo menciona por su nombre, el faraón en ese momento era Jofra, quien atacó a Nabucodonosor en la primavera del 588. Esto obligó a los babilonios a levantar el sitio de Jerusalén. Walter y Hepp. 3. Este es el mismo faraón mencionado en Jeremías 44 horas y 30 minutos. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo entrego a Faraón Jofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. C. El gran dragón que yace en medio de sus ríos. Dios comparó a Egipto con uno de los grandes cocodrilos que vivían en el Nilo y otros ríos asociados. Y, gran dragón, el término se refiere concretamente a una criatura marina, en este caso un cocodrilo, el gobernante del Nilo, tendido en los canales del río. Block. 2. Cocodrilo, la figura del faraón, cuyos príncipes también y pueblos son acertadamente comparados con peces menores, y Egipto con aguas que abundan. 3. Las oraciones egipcias alentaban al faraón a ser un cocodrilo para sus enemigos. Walter y Hepp. 4. Faraón era comparado con un cocodrilo feroz, que protegía las aguas de la tierra, el Nilo y todos los canales, y atacaba a cualquiera que se atreviera a desafiar sus reclamos. Wearsbe. De mío es el Nilo, pues yo lo hice. Esta era la orgullosa jactancia de Egipto y su faraón. Creían que el gran río Nilo les pertenecía y que ellos mismos lo habían creado. Se negaban a reconocer y honrar al Dios de Israel como creador y dueño de todo. Y el río Nilo riega a Egipto, y lo hace fructífero más allá de la credulidad.
Simplemente arrojan la semilla y tienen 4 ricas cosechas en menos de 4 meses, dicen los viajeros. Por lo tanto, los egipcios eran generalmente orgullosos, alborotadores y supersticiosos en sobremanera. 2. El Nilo era la fuente de la grandeza de Egipto. Proporcionaba rico suelo aluvial a lo largo de sus orillas, más allá del cual estaba el desierto. Proporcionaba un suministro continuo de agua para regar la tierra y para saciar la sed de los egipcios y sus animales. Proporcionaba un medio de transporte que hacía posible que Egipto llevara sus abundantes cosechas al mercado. No habría Egipto sin el Nilo. Bowter y Hebb. 3. El Nilo era en todos los sentidos el secreto de la riqueza y el poder de esa tierra y gente. Aquí se representa a Faraón, no adorando al río, sino afirmando poseerlo y haberlo creado. Morgan. 4. En realidad, en lugar de que él hiciera el río lo hizo a él, porque sin él la tierra habría sido un desierto. Fine B. V. Es un método gráfico para llamar nuevamente la atención sobre el hecho de que todo olvido de Dios equivale, finalmente, a la deificación. Ese es el pecado de todo rey y de todo pueblo que no reconoce a Dios ni trata con él. Morgan. 2. 4-5. La promesa de Dios de capturar a Egipto y Faraón como un gran cocodrilo. Yo, pues, pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás. No serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Pondré garfios en tus quijadas. Hablando como un gran cazador de cocodrilos, Yahvé anunció que él detendría, capturaría y desplazaría a Egipto. Serían terriblemente trastornados, como un cocodrilo sacado del Nilo con un anzuelo. Y el cocodrilo normalmente se capturaba con anzuelos en las mandíbulas y luego se tiraba a tierra firme donde sería sacrificado. Cf. Heródoto 2.70. Esta es la figura utilizada en estos versículos. El dios cocodrilo, Sobek, era muy importante para los egipcios en la zona del delta del Nilo. Se le consideraba el protector de Egipto y en ocasiones se le identificaba con la deidad solar Re. Cf. Diodoro 1.35. Alexander. 2. A pesar de todas sus pretensiones arrogantes, el glorioso señor del Nilo no es rival para Yahvé, quien juega con él como un pescador juega con su pesca, y luego lo arroja como carroña, no apta para el consumo humano. Block. B. Todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Su prosperidad y sustento se verían muy afectados. Era una próxima temporada de desierto para Egipto, como si un cocodrilo fuera sacado del río y arrojado a la faz del campo. Y los peces de los que se habla eran los seguidores del rey. El rey involucraría a su pueblo en su caída debido a su lealtad hacia él. Fine B. C. A las aves del cielo te he dado por comida. Faraón y Egipto serían deshonrados, tratados como algo de lo que otros se aprovechan y se alimentan. El gran interés por el entierro y el memorial entre los faraones es evidente en sus tumbas aún existentes. Dios prometió que su desgracia sería tan grande que sería como si no fueran enterrados en absoluto. Y los faraones egipcios fueron diligentes en preparar sus lugares de entierro, pero Jofra sería enterrado como un animal muerto no deseado. ¿Qué manera más humillante de enterrar a un hombre que decía ser un dios? Wiersbe. 3. 6-7. Dios se glorificará a sí mismo a través de su juicio sobre Egipto. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste, y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste, y les rompiste sus lomos enteramente. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová. El juicio venidero sobre Egipto les mostraría que en realidad Yahvé, el Dios de Israel, era el que gobernaba. B. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste. Judá esperaba confiar en el poder de Egipto para ayudarlos contra el imperio babilónico, pero ellos serían como báculo de caña a la casa de Israel.
Egipto era el objetivo del juicio de Dios y nunca pudo ayudar a Judá, quien también fue designado para el juicio de Dios. Y esta es una clara referencia a la respuesta poco entusiasta del faraón Jofra al pedido de ayuda de Sedequías. Cf. Jeremías 37, 7. Poco se sabe de esta acción excepto que produjo solo una pausa temporal en el sitio de Jerusalén, pero podemos suponer que fue poco más que una incursión simbólica por parte de los egipcios. Taylor. 2. Los egipcios tenían fama de hacer promesas y no cumplirlas. 2 Reyes 18, 20-21. Isaías 36, 6. Wearsbe. 3. Fue el pecado de los judíos confiar en Egipto. Fue el gran pecado de Egipto falsificar la promesa con los judíos, y por esto Dios ahora castiga a Egipto. Paul. 4, 8-12, una espada sobre Egipto. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío, y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti, y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada, por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. He aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias. El juicio de Dios vendría a través de la espada de guerra, y devastaría a hombres y bestias. Este juicio vendría por el orgullo de Egipto, especialmente porque se enfocaba en el Nilo es mío. Y trap sobre la repetición de el Nilo es mío, y yo lo hice, con este discurso orgulloso se mofa 2 veces. Los egipcios confiaban tanto en su río Nilo, como si no necesitaran la ayuda del cielo. 2. Desde Migdol hasta Sebene, al igual que el israelita, desde Dan hasta Berseba, la expresión, desde Migdol hasta Sebene, hasta la frontera de Cas, define las fronteras del país. Block. B. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella. Dios prometió que habría una gran devastación en Egipto durante 40 años. Sería una nación desolada, con ciudades destruidas. Y estarán desoladas por 40 años. Debido a que no se conoce tal periodo de 40 años en la historia egipcia, algunos afirman que nunca se pretendió un cumplimiento literal de la profecía y que debe tomarse como una hipérbole. Pero no hay nada en el contexto que indique un cambio de lo literal a lo figurativo. Fine B. Se esparciré a Egipto entre las naciones. Así como los líderes y el pueblo de Judá serían conquistados y esparcidos, también lo serían los egipcios. Dios prometió dispersarlos entre las naciones. Y Berosus, el historiador de Babilonia, afirma que Nabucodonosor, después de haber conquistado Egipto, llevó a un gran número de cautivos a Babilonia. Otros, sin duda, huyeron a zonas aledañas como en casos similares. Fine B. 5, 13-16, una promesa de restaurar Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor, al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Petros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos. Dios prometió misericordia y restauración a Egipto. Él traería de regreso a los cautivos de Egipto, aunque serían un reino despreciable, sin alcanzar sus alturas anteriores de imperio e influencia. Y esta es la única instancia en el libro donde el profeta habla de la restauración de una nación que no sea Israel y Judá. Walter y Hebb. 2. Wright explicó su comprensión de esta restauración prometida y limitada.
La restauración de Egipto fue bajo el dominio griego, y Alejandría se convirtió especialmente en un centro importante del judaísmo y el cristianismo, por lo que probablemente se cumplió con Isaías 19-25. 3. En comparación con los otros reinos era humilde. Egipto sufrió por la invasión de Nabucodonosor, y su dominio sobre las naciones se rompió y nunca se recuperó. Decayeron bajo los persas, los ptolomeos y Roma. Egipto ha sido un país débil en los siglos posteriores a excepción de un resurgimiento momentáneo del poder, durante la Edad Media. Fain B. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza. Una de las razones por las que Dios humillaría a Egipto y los disminuiría era para que Israel ya no pusiera su confianza equivocada en Egipto. El estado humilde y disminuido de Egipto les iba a recordar el pecado de mirar en pos de ellos. Nabucodonosor saqueará a Egipto. 1:17-18, la falta de recompensa de Nabucodonosor por el saqueo de Tiro. Aconteció en el año 27 en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor rey de Babilonia hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva, y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro, por el servicio que prestó contra ella. Aconteció en el año 27. Ezequiel recibió esta profecía mucho después de la registrada previamente en este capítulo. Y, el año 27, es decir, del cautiverio de Jeconías, 15 años después de la toma de Jerusalén. La profecía anterior fue entregada un año antes de la toma de Jerusalén, esto 16 años después, y se supone que es lo último que este profeta escribió. Clarke. 2. Así que esta es la última de sus profecías fechadas, 2 años después de la visión de los capítulos 40-48, cf. Ezequiel 40. 1. Casi 17 años después del oráculo anterior, Ezequiel 29, 1-19, y casi 16 años más tarde que el próximo oráculo fechado en el libro, Ezequiel 30 horas y 20 minutos. Block. B. Nabucodonosor rey de Babilonia hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Nabucodonosor llevó a cabo un largo asedio contra Tiro, uno que al final no valió todo lo que había invertido en el sitio. Podría decirse que ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro. Y, el primer siglo D.C. El historiador y apologista judío Flavio Josefo declaró que el sitio babilónico de Tiro duró 13 años. Antigüedades X 11.1. Tiro consumió sus tesoros en su propia defensa o los hizo inaccesibles para los babilonios. Bolter y Heck. 2. Los tirios, encontrando finalmente imposible defender su ciudad, pusieron todas sus riquezas a bordo de sus barcos, navegaron fuera del puerto y escaparon a Cartago, y así Nabucodonosor perdió todo el botín de una de las ciudades más ricas del mundo. Clarke. 3. Según las historias seculares, no sabemos si Tiro fue capturada por la fuerza babilónica o no, aunque unos años más tarde los funcionarios babilónicos residían en la ciudad y se reconoció la soberanía babilónica. Todo lo que Ezequiel nos dice es que las recompensas del asedio no fueron proporcionales al esfuerzo involucrado. Taylor. 4. Aunque algunos perciben que este pasaje demuestra el cumplimiento incompleto de las profecías de Ezequiel contra Tiro, tal posición se basa en el silencio. Por el contrario, estos versículos demuestran que Dios cumplió fielmente su palabra contra Tiro a través de Babilonia como prometió. Las Escrituras no exigen que el cumplimiento completo resida solo en este asedio. Alexander. V. Toda cabeza ha quedado calva, y toda espalda desollada. Estas expresiones podrían referirse a los efectos abrasadores de los yelmos y las armaduras, pero dado que las estrategias babilónicas implicaban un asedio en lugar de una batalla, es preferible pensar en términos del trabajo agotador que implica llevar a cabo un asedio. La calvicie y los hombros en carne viva fueron los efectos de transportar grandes cantidades de tierra requerida para construir montículos de asedio y rampas, y probablemente también un intento fallido de construir una calzada hacia la fortaleza de la isla. Block. 2. 19-21. Dios le dará a Egipto como botín a Nabucodonosor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas, y recogerá sus despojos,
y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel. Y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Debido a que el rey de Babilonia había recibido tan poco de su conquista de Tiro, Dios prometió compensarlo dándole a Nabucodonosor las riquezas, los despojos y el botín de Egipto. Y un texto cuneiforme fragmentario se refiere al año 37 de Nabucodonosor, 568 a.C., cuando el rey de Babilonia marchó contra Egipto, es decir, dentro de 3 años de esta profecía. Block 2. Un texto babilónico fragmentario de las crónicas del rey caldeo, BM 33041, implica que Babilonia invadió Egipto alrededor del 568 al 567 AC. Esto está corroborado por Josefo, Antigüedades X, 180-82, 9.7. Alexander. B. Porque trabajaron para mí. Había un sentido real en el que Nabucodonosor y los ejércitos de Babilonia trabajaron para Dios como sus instrumentos de juicio. Estaba completamente dentro de los derechos de Dios recompensar a estos trabajadores de según su voluntad y sabiduría. Y F. B. Meyer conectó esta recompensa que Dios prometió a un rey pagano con la recompensa que Dios promete a aquellos que edifican su iglesia. Si Él le dio Egipto a un rey pagano por su servicio con respecto a Tiro, también podemos esperar que Él otorgue una recompensa a aquellos que han edificado oro, plata y piedras preciosas en su santo templo. C. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, así como Dios permitió que Egipto fuera saqueado, también restauraría la fuerza de Israel. En toda esta obra, Dios se revelaría a Israel y al mundo, y sabrán que yo soy Jehová. Y el Salmo 132, 17 también hace mención del poder de la casa de Israel. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Sin embargo, el contexto aquí parece ser más la restauración de Israel que el surgimiento del Mesías. 2. El profeta agregó una palabra de promesa para los judíos, v21, asegurándoles que vendría para ellos un tiempo de restauración cuando Él les daría nuevas fuerzas, el poder que retoñará para sus nuevos desafíos. Wiersbe. 3. Ningún Mesías, ni ningún otro gobernante, vino a Israel alrededor del año 586 a.C. El símbolo debe referirse a la fuerza y el aliento que Israel recibiría cuando observara la fidelidad de Dios, para ejecutar su juicio sobre su enemigo, Egipto, de acuerdo con estas profecías y el pacto abrahámico. Génesis 12:3. Alexander. 4. Y abriré tu boca en medio de ellos. Esto parece significar que el escepticismo de los cautivos con respecto a Ezequiel sería eliminado y llegarían a considerarlo como un verdadero profeta.